Buenos días con todos. Estoy muy alegre y contento por estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de hablar un poquito sobre un tema que de manera personal me apasiona bastante en todo sentido, que es el cáncer gástrico o cáncer de estómago, y que lamentablemente desde mi punto de vista y perspectiva netamente personal, en nuestro país no es muy tomado en serio desde muchos puntos, pero como vamos a ver hoy, en realidad deberíamos ponerlo en el tapete o en la tarima de las de pacientes oncológicos que tienen que ser evaluados rápidamente, y que el screening o prevención en estos pacientes, el despistaje, tiene que ser eh, reestructurado a nivel nacional. Bueno, mis colegas ya han hablado mucho sobre Globocan. Globocan es un sistema que está en internet, abierto a todo el personal y a todo el público. Y lo bueno es que Perú ya está dentro del Globocan, y como vemos, siempre en nuestro país hablamos mucho sobre cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, pero dentro de todos uno mira la estadística y dice que el cáncer de estómago pues es el quinto o sexto cáncer de incidencia y prevalencia en nuestro país. Entonces uno puede decir, bueno, en realidad el cáncer gástrico no es tan común, ¿no? Pero si nosotros vamos al macro y evaluamos nuevamente los casos, vamos a poder darnos cuenta que, a pesar de que el cáncer de estómago ocupa el puesto número 5 a nivel nacional, otros ponen 6, la mortalidad del cáncer gástrico en nuestro país es altísima. Los datos muestran que el cáncer de estómago es el número 1 en nuestro país, ¿no? Entonces, viéndolo de una forma fría, el cáncer de estómago es el que más mata en nuestro país. Eh, en sí, el cáncer de estómago es poco prevalente en las zonas occidentales, pero en las zonas orientales, como vemos en Japón, Corea, China, es muy prevalente. La incidencia es altísima. Y la parte, pues todo lo que es Ecuador, Chile y Perú también lo comparte, ¿no? Toda la zona del Pacífico muestra una incidencia y una prevalencia alta en cáncer gástrico. En este gráfico vemos que Perú es, según los colores, lo que es el azul más intenso, son los lugares en el mundo donde más hay cáncer de estómago. Entonces vemos que Perú comparte casi las mismas cifras junto con Corea y con Japón, que son eh, los países donde más se habla sobre este tema, y China también, tanto en hombres, como es en la parte superior, como en mujeres, que es en la parte inferior. En nuestro país no tenemos cifras tan exactas en cáncer, lamentablemente, como en otros países del mundo más desarrollados que el nuestro, pero sí tenemos literatura, y una de ellas es el registro de cáncer de la unidad metropolitana de nuestro país, que realmente es una data que no extrapola todo, pero todas nuestras múltiples regiones que tenemos, pero podemos ver que en sí el cáncer de estómago pues ocupa el puesto número en lo que es casos nuevos. Vemos que está en el segundo puesto, ¿no? En Lima, ¿sí? Y en mortalidad, el cáncer gástrico está en el segundo lugar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha atención a eso con respecto a lo que es la alta mortalidad de cáncer de estómago en nuestro país, ¿sí? Ahora, cáncer gástrico en Perú, como yo siempre he dicho, es endémico. Este país es un país de cáncer de estómago completo, ¿no? Lamentablemente a veces el ministerio, las sociedades no nos damos cuenta, pero lo es, ¿sí? ¿Y por qué lo es? Porque nuestra propia alimentación nos lleva a tener cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de estómago? Un factor de riesgo es la edad, ¿no? Generalmente se presentan los 60 años, 55, 60 años de edad, en la sexta década de la vida, y como sabemos, pues nuestra dieta es netamente alta en sal y en nitritos, ¿no? Comemos mucho pescado, casi todo tiene mucha sal, y eso lo compartimos con los asiáticos, y por ese lado, de todas maneras, pues es un factor. Otro punto es que en la sierra de nuestro país hay unos gráficos que, bueno, hoy día creo que me parece que no lo pude traer. Vemos que el cáncer de estómago es mucho más prevalente en la sierra. ¿Y por qué? Porque a veces en la sierra no hay refrigeradores. La pobreza conlleva que no hay un refrigerador, y si no hay un refrigerador, los alimentos no se preservan adecuadamente, y esa falta de refrigeración aumenta la tasa de cáncer gástrico en cualquier parte del mundo, ¿sí? Y en rojito
vemos infección por Helicobacter pylori. Esa es la principal razón, ¿no? El Helicobacter pylori es la causa neta del cáncer de estómago, del más común, ojo, ¿no? Del adenocarcinoma tubular, y eso lo compartimos con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo comparte lo mismo, eso lo sabemos netamente, es una bacteria que tiene tratamiento, es completamente diagnosticable, es un tratamiento rápido, menor a 15 días, es algo rápido. En realidad es una estrategia que debería funcionar muy bien. Bueno, otras causas, anemia perniciosa, antecedentes familiares, existe el cáncer gástrico hereditario, es bastante raro, por el CDH1, es muy raro, no lo compartimos en Perú, no hay muchos casos, pero existe. La enfermedad de menetría, que también es bastante rara, y poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad poco frecuente, y en el estómago aún es mucho menos frecuente, ¿no? Pero lo que, si en algo se tiene que llevar hoy, es que el cáncer de estómago es una enfermedad endémica en nuestro país, y la razón es la sal, la falta de refrigeración de alimentos y la infección por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori se transmite netamente en forma boca a boca, como muchas veces se usan los mismos cubiertos, o cuando toman alcohol a veces usan el mismo vaso entre 10 personas y uno se contagia de esta bacteria. Y esa bacteria es endémica. Eh, Te curas hoy y en 3 semanas, 4 semanas te vuelves a infectar. Entonces es bien difícil poder tratarla, pero dentro de todo es posible una estrategia nacional. Eh, bueno, y esta bacteria, ¿qué hace, no? La bacteria lo que hace netamente son una inflamación de la mucosa gástrica. Tiene factores, que es el CAG-A, el BAC-A y el LPS. Y estos factores en sí, bueno, es un tema netamente ya mucho más complejo. Lo que hacen es daño del ADN. El ADN de la mucosa se daña, ¿sí? Y este daño genera lo que los oncólogos llamamos carcinogénesis, que es netamente el origen del cáncer, ¿sí? Y nos lleva a un cáncer de estómago, ¿no? Esta tabla es una tabla muy bonita que fue hecha por el profesor G, eh, muy bonita, pero en lo que es netamente ya Latinoamérica también fue estudiado, y esa es una escala que se llama la escala de Correa, que lo conocemos todos los que hemos hecho oncología, y es la forma en cómo llegamos al cáncer de estómago, ¿no? El cáncer de estómago no se origina en 1 año, 2 años, se origina en 10 años, tal vez, o más. Entonces, ¿qué sabemos? Que como todos, de casi todas las personas aquí sentadas, tenemos gastritis, de todas maneras, ya sea superficial o profunda, crónica, la tenemos. Y esta gastritis, que por lo general está ligada a esta bacteria, que se la tienen que llevar a su casa, se llama Helicobacter pylori, va a generar gastritis superficial, gastritis crónica, y esta gastritis se va a atrofiar, ¿sí? Y posteriormente va a generar una metaplasia intestinal, que es que el tejido de la zona del estómago cambia, ¿sí? Y este tejido luego completamente se vuelve atrófico y genera una displasia, cambia totalmente, y cuando eso sucede, se vuelve cáncer, ¿no? Diagnosticar un cáncer precoz es prácticamente en nuestro país es muy raro. Hemos hecho estudios, bueno, en hospitales, en institutos grandes, y la tasa del cáncer precoz es ínfima, ¿no? Pacientes operados, más de 300 casos al año, 200 casos, es menos del 10%. Entonces, en nuestro país se ve mucho cáncer gástrico avanzado, ¿no? Cáncer gástrico ya prácticamente terminal o enfermedad que ya no se puede resecar. Y en nuestro hospital es pan de cada día, ¿no? En la emergencia vemos múltiples casos. Ahora, la, los cáncer que más se habla en nuestro país son detectables de forma personal, tal vez. Cáncer de mama, te puedes palpar un bultito, cáncer de piel, lo puedes ver, eh, cáncer de cuello uterino, pues, vas a sangrar, pero el cáncer de cavidad abdominal, ¿no? Que es una caja de Pandora, como decimos los cirujanos, es bien difícil que puedas diagnosticarlo tú solo, ¿no? Es prácticamente imposible. Entonces los pacientes, ya sea cáncer de colon, recto, estómago, páncreas, hígado, y que fuera, llegan con enfermedad avanzada, si es que no tienes un screening, que es en inglés un despistaje adecuado. Lamentablemente no hay un despistaje tan bueno a veces. Pero ¿qué síntomas tiene el cáncer de estómago? Pues los síntomas típicos de una gastritis muy severa, ¿no? Náuseas, vómitos, vinagrera, melena, que significa que tus heces se vuelven negras como la brea, como un zapato, ¿no? Negro. Sí, eso significa porque la sangre se digiere, el estómago sangre comienza a digerirse y sale negro, ¿sí? Epigastralgia, o mejor dicho, dolor en la boca del estómago. Disfagia, que en casos muy severos ya no puedes ni comer.
¿sí? Y generalmente ya es enfermedad irresecable o ya no hay mucho por hacer. Ictericia, que ya cuando la enfermedad avanzó tanto, los ganglios se meten hasta el hilo hepático o genera metástasis hepática y el hígado falla y te comienzas a poner amarillo. Asitis, que significa que tu barriga, el abdomen se hincha, mucho se llena de agua y bueno, es enfermedad terminal también. Entonces, es muy complejo hablar de prevención en cáncer de cavidad abdominal, sea el que sea, ¿no? Y para poder hacer prevención en cáncer en cavidad abdominal, no necesitamos estudios, y estudios que lamentablemente son costosos, que requieren personal muy entrenado, que requieren patología, requieren múltiples insumos y una logística compleja. Y lo más importante es la endoscopía. Eso lo sabemos todos, ¿no? La endoscopía digestiva alta, que es que entren con una camarita por la nariz o por la boca hasta el estómago, a veces hasta el duodeno, y observan todo el estómago y la mucosa gástrica. Cuando te hacen la endoscopía, toman una biopsia, toman un pedacito de esa lesión. Así no haya lesión, o sea, por ejemplo, un tumor, como ese tumor que es grande, como los nuestros, en todo Perú, o simplemente una lesión pequeña, ínfima, chiquitita, que te toman una biopsia chiquita y puede salir cáncer inicial o precoz. Otra herramienta que usamos nosotros para diagnosticar cáncer, si es que ya tenemos la biopsia, es una tomografía, ¿no? Que es uno de los mejores estudios que tenemos a la mano. Y bueno, en casos ya más complejos, ecoendoscopía, ¿no? Realmente ecografía abdominal para cáncer gástrico yo no la comparto mucho, pero lo que tienen que llevarse también a la casa, por así decirlo, es la endoscopía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo te haces la endoscopía, no? Y la endoscopía es bastante controversial, a veces la edad de inicio, ¿no? En los países donde más se ve cáncer de estómago, por ejemplo, Corea del Sur recomienda a partir de los 40 años y Japón recomienda a partir de los 50 años. Y ellos, por su incidencia, toman endoscopías a veces cada 2 años, ¿no? Y ellos diagnostican cáncer de estómago muy precozmente, ¿no? Acá vemos un pequeño gráfico, que esto es una lámina de patología que lo ven netamente los anatomopatólogos. La primera figura es el adenocarcinoma tubular, esos son casos nuestros, ¿sí? Es un estudio que hicimos el año pasado, sí, este año, y ese es un estudio que vemos acá el lado izquierdo, es el adenocarcinoma tubular. El adenocarcinoma tubular es el más frecuente en nuestro país y en el mundo, y está muy relacionado con el Helicobacter pylori, ¿no? Y el segundo es un carcinoma en células de anillo de sello, que es el segundo en frecuencia según lo que vemos. No está relacionado con la bacteria, realmente se ve en pacientes muy jóvenes, pero no es el grosso de los pacientes, ¿no? Son mucho menos frecuentes. Ahora, el cáncer de estómago, como es tan complejo, ha sido estudiado tanto, las clasificaciones histológicas del cáncer gástrico son múltiples. No tenemos una sola, tenemos muchas, ¿no? Pero en sí lo que tienen que llevarse a la casa es que el adenocarcinoma tubular es el más frecuente, está relacionado con el Helicobacter pylori, con la sal, con la dieta, y el segundo más frecuente es el carcinoma en células de anillo de sello, ¿no? Pero como les explico, hay múltiples. Ahora, en sí, los oncólogos usamos el TNM como forma de poder clasificar los tumores y poder saber si un paciente es curable o no. Eh, como le digo, en lo que es cáncer de estómago, la mayoría no lo son, ¿no? Y eso es importante que se lo lleven también, porque si no me hago una endoscopía, yo lo recomiendo en la práctica en 45 años, o 50 años a más tardar. Pero si no me la hago, probablemente después de 5 años voy a tener cáncer, ¿sí? Entonces, es importante. Ahora, el TNM que usamos nosotros, lo más importante es que como vemos aquí, por ejemplo, el TNA son tumores chicos, ¿no? Pequeños, que solamente están en la mucosa, que se resecan en forma laparoscópica o inclusive en forma endoscópica, en menos de 2 horas estás en tu casa. Pero también tenemos tumores que ya se salen del estómago, se van hacia la cavidad, hacen ascitis, infiltran el hígado y lamentablemente no son resecables, ¿no? Ahora, nosotros, los oncólogos, operamos de una forma tal vez un poco más filosófica, más compleja, ¿no? Nosotros intentamos no solo sacar el tumor, ¿no? O sea, la masa, sino sacar las adenopatías y los ganglios que están, ¿no? Es todo un tema mucho más complejo a veces. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos estudiar esos ganglios para poder saber hasta dónde se fue la enfermedad, ¿no? Por eso es importante que el equipo multidisciplinario, ¿no? Ya sea un cirujano general, cirujano oncólogo, lo que tenga que ser,
tiene que tener esa idea metida en la cabeza siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora que mandemos a estudiar la pieza operatoria, vamos a poder saber cuántos ganglios fueron infiltrados. Entonces, es mucho más complejo que simplemente una simple operación, ¿no? Acá podemos ver esta fotito, es una parte del abdomen, y vemos que el tumor ya se fue. Esta zona blanca que está aquí es metástasis, ¿sí? O carcinomatosis, como se dice ya en término un poco más médico, pero esto es, ese puntito blanco significa que ya no hay curación. El paciente es terminal y ya no se puede hacer nada más, solamente un puntito blanco. Entonces, por eso es tan importante la prevención en lo que es este cáncer de cavidad abdominal. Y netamente en cáncer de estómago solamente hay 3 escenarios simples, y eso siempre lo digo cuando tengo alguna reunión, solamente hay 3. Cáncer precoz, cáncer localmente avanzado, que es el cáncer en el medio, y el cáncer avanzado terminal. No hay otra más. Entonces, el cáncer precoz es muy raro en nuestro país, prácticamente no hay. Y este cáncer, bueno, en otros países es muy frecuente, pero no hay porque no tenemos un screening, una prevención buena, porque si lo hubiera, existiría. El cáncer localmente avanzado también existe en nuestro país, es bastante frecuente, y el peor de todos y el que a nadie nos gusta es el cáncer estereoclínico 4, ¿no? Que significa que el tumor ya salió del estómago, se fue a toda la cavidad abdominal, hizo ascitis y ya no hay curación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento del cáncer de estómago? Al momento, porque la ciencia avanza a pasos agigantados ahora, y sobre todo en la parte de la quimioterapia es mucho más, es quirúrgico, es operar, ¿no? Cuando el tumor es resecable, se tiene que operar, pero operar de una forma, no solo sacar el estómago, sacar todos los ganglios del estómago que están comprometidos, y eso se llama una gastrectomía de 2, dependiendo del estadio, ¿no? Pero es una de 2, que fue muy estudiada en Japón hace muchos años por el doctor Maruyama, y, y ese es el tratamiento, ¿no? Y mientras más precoz sea el cáncer, menos ganglios se tengo que sacar, y es mucho más fácil el tratamiento. ¿Y cómo elegimos los cirujanos de abdomen este tratamiento? Bueno, es el tamaño del tumor, uno, porque puedes perder hasta todo el estómago por un cáncer de estómago. El lugar donde esté, porque si está muy alto tenemos que sacar todo el estómago. Y también los márgenes que hay que darle, ¿no? Que son 5 centímetros. 5 centímetros es bastante grande, entonces es bien difícil poder preservar el estómago. Pero la idea siempre es preservar, ¿no? Y el estadio del paciente, obviamente, ¿no? Entonces, el tratamiento al momento del cáncer de estómago es la gastrectomía, es un gráfico del doctor Maruyama igual, y vemos pues que hay que resecar el estómago y los ganglios, ¿no? Esta es una foto en sala, en- es muy bonita la cirugía del cáncer gástrico, y vemos que nosotros operamos hasta el tronco celíaco, ¿no? Vamos hasta los vasos más grandes de la cavidad abdominal, y uno tiene que dejar todo, pues como dicen, peladito, ¿no? No queda nada, queda el páncreas libre y todo queda excelente, ¿no? Y en sí, si hablamos de prevención, siempre vamos a intentar llegar a este escenario, que es el cáncer gástrico precoz, el cáncer gástrico inicial, que se ve muy poco, y es lo mejor que le puede pasar, tratable inclusive endoscópicamente, solamente el gastroenterólogo entrenado entra y lo reseca en media hora, y te vas a tu casa y te curas, ¿sí? Y evitas una cirugía tan grande como una gastrectomía, ¿no? Bueno, estas son las guías del doctor Kim, y vemos lo mismo, ¿no? Que realmente el cáncer es netamente curable endoscópicamente si es que es diagnosticado a tiempo, ¿no? Y lo mismo dicen las guías de Japón y las guías de China. Entonces, en realidad, todas comparten lo mismo, ¿sí? Bueno, este es un trabajo que tuvimos también en el hospital, bueno, hace unos años, y también vemos que nosotros sí tenemos cáncer gástrico precoz, pero no lo tratábamos como debía ser porque hacíamos gastrectomías, ¿no? Y vemos que eran netamente curables, ¿no? Todos. Y todos están vivos. ¿Sí? En la serie todos están vivos. Inclusive hicimos también un algoritmo de manejo para enfocar cómo debe ser tratado el cáncer gástrico precoz, y vimos que la resección endoscópica es netamente plausible, ¿no? Entonces, en sí lo que llevarse en cáncer de estómago es que clínicamente una persona no lo puede saber, es muy difícil. Síntomas de alerta, que tengas las heces negras, ¿no? Por ejemplo, o que tengas náuseas constantes, vómitos, dolor en el epigastrio, y la endoscopía es básica, ¿no? Diagnosticar el Helicobacter pylori a tiempo. Si tienes Helicobacter pylori
que ya sea diagnosticado por... La mejor forma de diagnosticarlo es PCR en endoscopía. Entra con una cámara al estómago, toman una biopsia y te hacen un PCR. Si el PCR es positivo al Helicobacter pylori, es la mejor forma. Tiene casi 100% de especificidad, que es que no hay falsos negativos, pero también hay test de aliento, hay test de ureasa, ¿no? Que son mucho más fáciles de hacer. Pero si es positiva, uno debe recibir tratamiento para el Helicobacter y con eso te da mucha más tranquilidad. Pero en sí, todos deberíamos tener una endoscopía a los 45, 50 años. Generalmente las guías dicen 50 años, de todas maneras, ¿no? En nuestra población al menos, sí o sí, ¿no? No dejar a pasar, ¿no? Inclusive en ese momento te pueden hacer la colonoscopía también porque te sedan. Entonces, yo creo que ese punto pequeño de endoscopía a los 50 años y acordarse siempre del nombre de la bacteria que hace el cáncer, que es el Helicobacter pylori, es trascendental. Y la idea siempre es que en nuestro país en algún momento se haga un sistema de screening de despistaje en cáncer gástrico, porque el cáncer de estómago es el que más mata en el país, es el más mortal, pero lamentablemente no le damos tal vez la importancia que se merece, ¿no? Como a veces hacemos a otros cánceres que son más comunes que el estómago, ¿no? Pero mientras, yo creo que es lo más interesante de esta pequeña charla. Muchas gracias.